¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula Vivir sin miedos. Bueno, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 al 33, se lo dejo de tarea para que lo anoten y lo lean tranquilamente. San Mateo 10, 26 al 33, pues nuestro Señor nos hace una petición a ustedes y a mí el día de hoy. Nos pide que ante las dificultades, ante los problemas, debemos de ser fuertes. Nos pide que ante los problemas y las tribulaciones debemos de ser valerosos, que no vivamos con miedo, que vivamos así, tranquilos, serenos, como corresponde a un hijo y a una hija de Dios. El miedo ciertamente causa problemas espirituales. Y fíjense bien lo que voy a decir. O bien la fe aleja el miedo, o bien el miedo aleja la fe. Lo vuelvo a repetir. O bien la fe aleja el miedo, o el miedo aleja la fe. Ahí ya va a depender de nosotros. Algunas personas tienen tanto miedo que no solamente desconfían de que Dios puede realizar algo grande en su vida, sino que ni tan siquiera pueden creer que el Señor les va a suplir de su sustento diario. Por eso es que el miedo causa muchos paralíticos espirituales, ¿sí? Se quedan todos así, quietos, ¿no? Los temores nos condenan a una vida de una profunda angustia. Quien ha experimentado esos miedos grandes, esto lo lleva a una vida de profunda angustia. Y póngame atención a lo que voy a decir, que puede sonar un poco fuerte, pero es la verdad. No hay nada más patético, no hay nada más trágico, no hay nada más fuera de lugar que un hijo o una hija de Dios sin felicidad y sin paz interior. Definitivamente que no lo hay. Es que como que no cabe dentro de su ser cristiano permanecer de una manera prolongada con tanta zozobra en su interior, atenazado por el temor y por el miedo. En ocasiones nos encontramos y nos encontraremos con gente angustiadas, atemorizadas por los problemas de la vida, por acontecimientos adversos e inesperados, angustiados por su propia enfermedad o la enfermedad de un ser querido. Por otro lado, pues vemos también con mucha frecuencia a cristianos con otro tipo de temor. Fijémonos bien, el temor es sentirse atenazado, por así decir, como por un miedo vergonzoso de hablar de Dios. Dígame si no, hay gente que tiene miedo, cristianos que tienen miedo a hablar de Dios, tienen temor de demostrar cuando la ocasión se presenta, de demostrar su condición de fieles discípulos o discípulas de Cristo. Sí, se atemorizan todos. ¿Por qué? Porque están llenos de respetos humanos, lo que se le conoce como respetos humanos. Entonces, temen al qué dirán los demás. Están ahí con su grupo de amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, un ambiente que dista mucho de un ambiente, pues, ¿no?, de costumbres cristianas. Y él no dice nada, no trata de cambiar el tema o meter un tema de Dios porque le da pena y no qué van a decir los demás, ¿no? Sí, o sea, tienen temor al comentario desfavorable que puedan hacer los demás de su persona. Tiene temor a ir contracorriente al estilo del mundo de vida actual. Tienen temor a ser excluidos del grupo de amigos o de compañeros de trabajo por defender sus convicciones cristianas. No, están con sus amigos y dicen, no, mejor aquí no voy a hablar de cosas de Dios o este tema moral, no voy a decir que esto no es propio, etcétera, etcétera, porque me van a excluir, ya no me van a invitar, etcétera, etcétera. Bueno, muy lleno de respetos humanos. No, qué pena, hermanos, qué pena si se llegara a descubrir que tuvimos miedo de proclamar la verdad que el Señor nos ha enseñado. Mira más bien lo que se nos instruye en Mateo 10, 27. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Más bien nos dice, lo que yo les digo en la oscuridad, repitan ustedes a la luz.
Y lo que yo les digo en privado, proclámenlo desde la azotea. Así se proclama la palabra de Dios. Y si alguna vez callamos porque consideramos que es lo que se debe hacer en ese momento, entonces pues hay que hacerlo, ¿no? Pero callar, ojo, por prudencia, callar por caridad, nunca callar por temor o por cobardía. No tengamos miedo a ser excluidos o marginados o de sufrir murmuración o que nos critiquen o que digan lo que sea, que nos juzguen, incluso calumniados por ir contracorriente. No tengamos miedo. Más bien, mira lo que Jesús nos advierte ante estas posturas temerosas. Mateo 10, 32, 33. Al que me reconozca ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, nos dice el Señor. Palabra del Señor. Hermanos, perdamos miedo entonces a conducirnos como cristianos responsables, que perdamos el miedo a conducirnos como personas o como cristianas coherentes con lo que profesamos, porque muchas veces decimos muchas cosas de Dios por la boca, pero nuestra conducta dista mucho de lo que nosotros tanto hablamos. Sobre todo, seamos de una sola pieza, sostengamos nuestras convicciones cristianas precisamente ahí en los ambientes en donde no nos resulta cómodo hablar de Dios, incluso comenzando a veces en la propia familia, en el trabajo, en una reunión social. ¿Por qué no? Perdamos el miedo de ser cristianos coherentes. En otras palabras, no seamos cristianos solo de apariencia, así como la higuera estéril, ¿se acuerdan? Linda, bella, hermosa, con un gran follaje, pero sin nada de frutos. No seamos de eso, ¿no? El Señor nos quiere con mucha paz interior en medio de las dificultades, incluso de las dificultades graves. Asimismo, el Señor nos quiere con buen ánimo ante los obstáculos, de los problemas de la vida. Lo mismo, también Él nos espera que nosotros permanezcamos serenos, incluso en medio de nuestras enfermedades. Miren lo que nos instruye más bien en Filipenses 4:4, nos dice, alégrense en el Señor en todo tiempo. Les repito, alégrense, palabra de Dios. No dice alégrense cuando las cosas les vayan bien, cuando tengan salud, cuando todo les sonríe en la vida. Nos dice alégrense en el Señor en todo tiempo. Les repito, alegren. ¿Y saben qué, hermano? ¿Saben qué? San Pablo escribió esta carta mientras se encontraba preso y con grilletes. Y miren qué condiciones. Y él decía, alégrense en todo momento. Serenos y sin miedo. Nos quiere así Jesús ante un futuro incierto. Es que somos muy buenos para adelantar preocupaciones. ¿Se han fijado? Estamos en el presente y estamos, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa el otro? Y somos muy buenos para adelantar preocupaciones. No, serenos ante el futuro incierto. Estamos en manos de Dios, estamos bajo su providencia. Vivamos muy confiados en Él. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor en esta charla. Mira, recordemos su promesa. Mateo 28:20. No teman, nos dice. No teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. No teman. Nos está volviendo a decir hoy, hermanos. Pero esto será posible, me refiero al vivir sin miedo, solo si, y solo si, tomamos una verdadera conciencia de que somos hijos e hijas de Dios y que permanecemos constantemente en sus amorosas manos. Si nosotros estamos diciendo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo estoy en las manos de Dios porque tengo que temer y angustiarme en el exceso. No, hermanos, el temor, sí es cierto, es un sentimiento natural, un sentimiento humano. Ahora, lo que no se mira bien, lo que como que no cabe, lo que como que no es aceptable es que una persona cristiana permanezca ahí por un prolongado tiempo lleno de miedo, atemorizado por el miedo, porque entonces, ¿dónde está la fe que dice tener en Dios? Bueno, Mateo 10, 29, 31.
Dice Jesús, ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. No tengan miedo. Palabra del Señor. Mire, el Señor declara en este pasaje que acabamos de leer el inmenso amor que nos tiene y el gran valor que tenemos nosotros los hombres, sus hijos, para Él definitivamente. Fíjate que San Jerónimo, comentando precisamente este pasaje de San Mateo, escribe: si los pajaritos que son de tan escaso precio no dejan de estar bajo la providencia y el cuidado de Dios, como nosotros, que valemos mucho más que los pajaritos, podremos temer que no nos mire con particular cuidado aquel que es nuestro Padre. ¿Verdad que es cierto? Mira, Dios mismo nos promete, Él mismo nos promete, nos dice en Isaías 49:15, aunque alguna mujer se olvidase de su hijo, yo nunca me olvidaría de ti. Así nos dice el Señor. Así nos dice, aunque una mujer se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaría de ti. Qué palabras más esperanzadoras, qué promesa más bella la que nos está haciendo el Señor nuevamente hoy. Jeremías 20:11. El Señor está conmigo, Él mi poderoso defensor. El Señor está conmigo, Él mi poderoso defensor. Así debemos de repetir nosotros cuando veamos de cerca el peligro y no veamos claro el horizonte. El Señor es mi poderoso defensor. O como dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? A nadie ni a nada debemos de responder. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema vivir sin miedos. Nos exhorta Jesús, y lo está volviendo a hacer hoy que estamos viendo este programa, a no temer a nada a excepto de una cosa. Adivinen cuál es. Al pecado. Ah, sí, el pecado. El pecado que nos quita la amistad con Dios y que nos podría conducir a una eterna condenación. Mira lo que dice el Señor en Mateo 10:28. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman ante todo el que puede hacer perder el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra del Señor. El santo temor de Dios, no es correcto decir el temor a Dios como si fuera un ogro. No, lo correcto es decir el santo temor de Dios. El santo temor de Dios es el único temor justificable. Es uno de los dones del Espíritu Santo que nos facilita ciertamente la lucha contra el pecado, contra todo aquello que nos separa de Él, y nos mueve el santo temor de Dios a huir de lugares, personas y cosas que nos conducen a pecar. Todos los males corporales, todos los males físicos, incluida la misma enfermedad, la misma muerte. Mire, todos estos males físicos no son nada en comparación con los males del alma, o sea, con el pecado. Fíjense bien lo que les voy a decir, un pecado, incluso el venial, un venial es una pequeña una mentirita azul, roja, piadosa, etcétera, como suelen decir. Un pecado, aún el venial, es un mal incomparablemente mayor que la enfermedad más grave, más terrible que puede padecer un ser humano. Lo repito, un pecado, aún el venial, es un mal incomparablemente mayor que la enfermedad más terrible que puede padecer un ser humano. Híjole, bueno, para que vayamos reflexionando sobre esos pecados veniales, ¿no?
Fuera del temor de perder a Dios, nada debe de inquietarnos, hermanos, absolutamente nada. En determinados momentos de nuestra vida, pues podrán ser grandes las tribulaciones, podrán ser grandes las pruebas que padezcamos, pero mira, el Señor nos va a dar las gracias que nosotros necesitemos para sobrellevar dichas tribulaciones y dichas pruebas. Él mismo nos lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, nos dice Jesús. Busquemos siempre la gracia del Señor para salir adelante ante nuestros problemas y tribulaciones. Tengamos algo bien presente y que no se nos olvide nunca, por favor. El temor no viene de Dios. Repito, el temor no viene de Dios porque, como dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza. Palabra de Dios. Y ya que el miedo no viene de Dios, ¿de quién viene? Claro, viene de Satanás, viene del diablo, ¿no? Y debemos de saber que el miedo, que el temor es una de sus armas favoritas, es una de las mejores estrategias y nos convierte en inútiles para la obra y el servicio de Dios. Por eso es que la utiliza mucho Satanás, el provocarnos inestabilidad en nuestro interior por el miedo o el temor. Pues por todo eso que hemos hablado, necesitamos de 3 cosas para poder vencer el temor. Número 1, en primer lugar, reconocer que el temor no forma parte del plan que Dios tiene para nuestra vida. El temor no forma parte del plan de Dios para nuestra vida. No temas, se nos dice tantas veces en las Escrituras, 366 dice que son, una para cada día del año. Por lo tanto, si Dios nos pide tantas veces que no temamos, entonces ¿de dónde viene el temor? Repetimos, viene de Satanás, ¿no? Él sí precisamente quiere que nosotros vivamos con un miedo constante y que vivamos en gran zozobra y que temamos a todo y que vivamos angustiados. Eso sí forma parte del plan del diablo para nosotros, ¿no? En segundo lugar, reconocer que nosotros no nos enfrentamos solos a los problemas. Por serios y grandes que estos llegan a ser, no estamos solos nunca, jamás ante nuestros problemas. Dios no tiene la costumbre, como quien dice, de saltar del barco y dejarnos ahí remando solo cuando se agrandan las dificultades en nuestra vida. Él no tiene esa costumbre. Lo que Él sí nos promete es que siempre está con nosotros y en todo momento. Por favor, si no tienen lápiz y papel, corran para la siguiente cita que nos va a servir para toda la vida. El Señor nos promete que siempre va a estar con nosotros, siempre en todo momento. Hebreos 13:5, el Señor nos promete, nunca te dejaré ni te abandonaré. Palabra de Dios. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Con esta palabra yo creo que tengo hecha yo el tema. Mira, con esto que se nos quede acá, ¿no? Por lo tanto, no debemos de tener miedo, pase lo que pase a nuestro alrededor. Debemos de permanecer serenos, disfrutando más bien de esa gran seguridad que da esa cercana presencia de Dios en nuestras vidas. Y digamos como dice en Romanos 8:31 también, si Dios está con nosotros, yo sé que todos contestaron bien. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por último, tenemos que aprender a descansar en la paz que Cristo nos da. Y tener paz significa, miren, tener tranquilidad mental, porque todo comienza aquí en la mente. En la noche anterior a su muerte en la cruz, Jesús, pues como todos sabemos, y estamos ya experimentando eso en estos momentos, ¿no? En este tiempo, Jesús reunió a sus apóstoles en el aposento alto allí, ¿no? Para darles las últimas instrucciones y les dijo, esto está en Juan 14:27, la paz les dejo, la paz les doy. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Palabra del Señor. Hermano, hermana, esa paz que te ofrece el mundo por medio del dinero, de los bienes materiales, de una posición importante en una empresa, en una institución o en la sociedad, esa paz que te da al gozar de buena salud, el tener pues alimento ahí en la alacena, los logros o éxitos que hayas alcanzado en tu vida, etcétera, etcétera. Esto ciertamente te da paz, pero es una paz
ficticia, ¿no? Es una paz que así como viene, así se va. Es una paz pasajera. Por lo tanto, las cosas, la paz que te dan las cosas de este mundo, cualquiera que ésta sea, es una paz, repetimos, ficticia, es una paz pasajera, por lo tanto, es una paz engañosa, engañosa. Solo Jesús nos puede dar la verdadera, auténtica y permanente paz. Solo Jesús. Y después de prometerles su paz, Jesús los animó a descansar en ella. Les dijo en Juan 14, 27, que no haya entre ustedes angustia ni miedo. Palabra del Señor. Esto nos está diciendo el Señor hoy. Si estás atravesando por algo que te ha robado la paz interior y no miras el sol claro y miras todo nublado, el Señor te está diciendo hoy que no haya en ti angustia ni miedo. Esto el Señor nos lo está pidiendo hoy. Cuando nosotros seamos capaces de descansar en la paz del Señor, cuando nosotros seamos capaces de sabernos abandonar en esos brazos amorosos y protectores de Jesús, mira, las tensiones y los problemas emocionales no podrán destruirnos. Algo muy importante recordar. Recordemos esto. El Señor no nos garantizó que nos inmunizaría contra los peligros y los problemas. Ni siquiera nos prometió que nos apartaría de estos. No. Lo que sí nos garantizó es que podremos disfrutar o podemos obtener de su paz ahí en medio del peligro, de los problemas, de las angustias y las preocupaciones. Sí podremos obtener su paz. Eso sí lo garantizó. Con frecuencia lo que nosotros buscamos es frenéticamente, es una protección contra los problemas, contra las pruebas. En vez de tratar de obtener la paz de Dios en medio de esos problemas, en medio de esas pruebas, sí, definitivamente algo quiere el Señor a través de esa prueba, darnos una lección de A por B, y nosotros entonces lo que debemos de hacer es decirle, Señor, no te pido que me quites este problema, sino que dame la paz en medio del mismo. Sí, clamamos con Él con desesperación, que nos libere, pero rara vez oramos pidiéndole al Señor que nos dé su paz para alcanzar esa tranquilidad mental. Cuando buscamos entonces esa liberación, repito, podremos estar perdiendo la lección que el Señor quiere enseñarnos a través de esa prueba por la que nosotros estamos pasando. Bien. Así que la próxima vez que veamos que todo se derrumbe a nuestro alrededor, en vez de pedirle al Señor que vuelva a poner todo ahí en su lugar, pidámosle que nos dé la capacidad de gozar de su paz, ahí en medio de los problemas, de las tribulaciones, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nosotros no vamos a poder detener las situaciones difíciles de la vida, pero sí podremos aprender a resolverlas con la gracia del Señor. Bien, para ir terminando, recordemos algunos puntos. El miedo, pues como decíamos, la fe o aleja el temor o el temor aleja a la fe. Ahí ya depende de nosotros. Número 2, no hay nada más fuera de un lugar que un hijo o una hija de Dios temeroso, muy lleno de temor. Número 3, saber que el temor no viene de Dios porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino que un espíritu de fortaleza. Entonces, ¿qué necesitamos para enfrentar el temor? Decíamos, y con esto concluimos. Número 1, reconocer que el temor no forma parte del plan que Dios tiene para nuestra vida. Número 2, reconocer que nosotros no nos enfrentamos solo a nuestros problemas y tribulaciones. Y número 3, aprendamos a descansar en la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.